El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y coherederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos. Eso no quisiéramos que estuviera en el paquete. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ven que los padecimientos tienen un lugar en el desarrollo de nuestra vida y de nuestra esperanza, porque este pasaje no era parte de mi reflexión, pero mientras cantábamos y se decía eso, y la lectura que fue tan apropiada hoy, Pablo necesitando que la iglesia de Éfeso orara por él para que pudiera hablar con denuedo la palabra de Dios. Qué bueno que persona tan erudita como era Pablo reconociera humildemente la necesidad de la comunidad para que orara por él. ¿Cómo dice? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando unos por otros y por mí, dice, para que cuando abra mi boca, hable de ti como debo hablar. ¿Cómo? Con denuedo. Con algo de eso vamos a hablar hoy. Oír de Dios es bueno. Sí, qué lindo. No sé, pero cuando uno se levanta temprano y oye y pone su audio en audio, los salmos o algún libro que uno está estudiando, esa palabra, cómo nos prepara para enfrentar un día de desafíos, de trabajo, de compromisos. La palabra refrescante nos prepara, ¿sí? Oír de Dios es bueno, pero verlo es mejor. Decía mi papá, el hombre viudo que quedó con sus hijos huérfanos, decía, no es lo mismo verla venir que venir con ella. ¿Habían oído ese dicho? No es lo mismo verla venir que venir con ella. Ah, sí, verla venir, pues, una cosa, pero ya venir al lado, ¿qué le digo? Hay unos muchachos que se ponen tartamudos cuando están con una persona que les despierta unas mariposas en el estómago. No, pero mi papá lo decía por otra cosa. Mi padre decía, no es lo mismo verla venir que venir con ella, para demostrar que se puede hablar de los viudos, pero serlo es una cosa distinta y dramática. Recordemos que el domingo pasado hablamos de la necesidad de desarrollar una teología del sufrimiento y parece que fuera algo pesimista, ¿no? Hablar de, tenemos que estar para el sufrimiento como que lo estuviéramos invitando para que venga. Más aquellas personas que dicen que en la boca está el poder y que no hable eso porque se le va a cumplir. Como si la palabra de uno tuviera poder. No, poder tiene la palabra de Dios. No, hombre. Es viva y eficaz la palabra y más cortante. Bueno, yo no voy a hablar de eso, pero ustedes lo saben, ¿no? Una teología del sufrimiento para enfrentar la vida, a la cual se entra y se sale llorando. ¿No es cierto? Llora la madre cuando da a luz un hijo. Puja y llora. De cualquier modo, ya sea parto natural o parto inducido, así la cesárea. Pues, pero hay dolor, hay sufrimiento y hay llanto. Llora la madre cuando da a luz un hijo. Igual llora la esposa, lloran los hijos cuando que nació cumplió el ciclo de vida, ¿no? Nació, creció, se reprodujo y murió. Y uno entra con llanto y se va con llanto. Sí. Ahora, ¿cómo es que oír de Dios es bueno, pero verlo es mejor? Yo creo que ya tienen respuestas para eso. ¿Por qué oír de Dios es bueno? Bueno, porque Jesús dijo, el que tiene oídos para oír,
que oiga. Eso está ahí en la palabra, Mateo 11:15 dice eso, después de que Jesús le mandó respuesta a Juan Bautista. Juan Bautista mandó a sus seguidores, porque los tenía también, a que le preguntaran a Jesús si él era a quien estaban esperando, al Cristo, o habrían de esperar a otro. Y Jesús les manda a decir, bueno, ¿qué han oído? ¿Qué han visto? Díganle a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, y ¿qué más evidencia? Entonces, y Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y mi padre diría, cabezón, esa cabeza no es solo para el sombrero, pensá, igual los oídos. ¿Y por qué Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga? Es que escuchar, oír con atención, con retención es una cosa. Muchos oyen, pero aquí entra y aquí sale. No queda. ¿Por qué? Porque no tienen oídos para oír, solo perciben, incluso ideas, incluso que las pueden entender, pero no retienen, no se queda. Como dice Jeremías 2:13, parece que caben cisternas rotas que no retienen el agua. Bueno, eso es otra cosa. Ahora, oír la palabra de Dios produce fe, por eso oír es bueno. ¿Qué les parece ahí Romanos? Ahí estás en Jeremías, sí, qué bueno que pusiste. Me van a poner los pasajes, me encanta eso. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Retener. Las palabras del Señor, su palabra son vida. Hay que retener. ¿Y por qué retener? Porque vamos a compartir. Y es que aquí vamos a hablar de 3 verbos importantes: oír, ver, y al final vamos a hablar de hablar. Pero no adelanto eso. En su momento diremos. ¿Qué dijo Pablo en cuanto a oír la palabra? En Romanos 10:17, este texto es memorizable, creo que muchos lo saben, lo recitan pero no se acuerdan de la cita. Saben el texto pero algunos no saben la cita. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No se trata de oír cualquier cosa. Y hoy en esta sociedad en que estamos hay mucho ruido. Hay mucho bla bla y poco glu glu, decía mi amigo. Vaya, menos bla bla y más glu glu, pero es en otro contexto. Pero la idea es que hay mucho bla bla y hay mucha imagen. Hay mucho amarillismo en estas redes sociales. Son peligrosas. Entonces, no oír cualquier cosa. Oír es bueno si se trata de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si se oye la palabra de Dios, esta genera eso que tanto necesitamos, la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿En dónde está eso? Está en Hebreos 11:1 y 6. Ahí está. La mejor definición de la fe. Ahí se están felicitando porque ya... Y yo suelo hacer eso. Digo versículos y le miro las caras para ver si realmente están conmigo. Sí. Ese es texto también memorizable, necesariamente. ¿Por qué? Porque queremos fe. ¿Recuerdan los discípulos? Señor, aumentanos la fe. Pero ¿qué tipo de fe? No es un asentimiento intelectual. Pistis, la palabra fe en la Biblia significa 3 dimensiones diferentes. Pistis tiene que ver con asentir una verdad, pero también tiene que ver con confiar en esa verdad. Entonces, no es solo asentir, estar de acuerdo, sino es confiar en esa palabra. Y por último, ser fiel a esa palabra.
Por eso en 2 Timoteo 2:2 dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Que sean fieles, aquí está nuestra palabra clave, pistoi en plural, fieles plural. Pistis es fe, pero fieles, pistoi se ha traducido fieles, o sea, es una característica de las personas. Entonces, la fe tiene estas tres dimensiones que si no están juntas, hay gente que asiente verdades, repite versículos de memoria, pero si esas verdades no son convicción, no se han convertido en la realidad, acciones concretas que ya no solo lo sabemos, sino ya lo experimentamos. Eso es la convicción. La convicción es más que una razón, una buena idea que estuviera en el cerebro, ¿no? Entonces, vaya, oír, no cualquier cosa, oír la palabra. Y cuando se oye, eso genera fe. Y eso es bueno. ¿Seguimos con qué es bueno? Ok, también. En el libro de Job, capítulo 36, gracias hermano, Job 36, ideal sería que también lo busque en su Biblia y que tenga siempre un marcador para que usted pueda dejar en su Biblia evidencia de que por aquí pasó alguna vez cuando vino aquel hermano de Freddy blanquito y este moreno atractivo, diferente. Siempre digo que somos diferentes con mi hermanito lindo, que este ha sido mi ejemplo desde que me convertí al Evangelio. Yo le llevo 4 años, soy mayor que él, pero él se convirtió 4 años antes que yo. Y su vida fue muy inspiradora para mí. Y lo sigo diciendo. A pesar de que fue menor, me pasó lo de Pedro. A Pedro, su hermano Andrés, según capítulo 1 de Juan, lo condujo. Y eso me pasó. Mi hermano menor, yo que soy grandote, pero más baboso, perdón, a veces me... Eliú, el amigo de Job. Ya saben, ¿han estudiado Job aquí? Esta es una iglesia muy estudiosa. Agarran los libros y penetran. Mira eso que hace con Apocalipsis. Es el resultado de que esta iglesia se mete en serio con la palabra y todos aquí, casi todos, predican la palabra de Dios. Sí, eso es lindo. Por eso felicito a mi hermano. Es muy esforzado para discipular y preparar a otros a que hagan esto. Sí, bueno, Eliú, el amigo de Job, parece hablar rectamente de Dios. Pero algún escritor dijo que hay esos amigos de Job. Con amigos como esos, ¿para qué queremos enemigos? Me dijo mi maestro de hebreo, don Gary Williams. Por cierto, un tiempo perteneció a Renuevo, hermano Gary. Él decía eso, decía así. Con amigos como esos, ¿para qué quiero enemigos? Mejor se hubieran quedado calladitos. Calladitos se miraban más bonitos. Solo abrieron la boca y la regaron. Pero cuando uno lee su teología, parece una teología recta. Incluso yo he visto personas que citan ciertos pasajes del libro de Job, pero ni es Job el que habla. Es uno de estos que tienen una teología no tan recta. Y eso no lo digo yo, ni lo dice Job, lo dice Dios al final. Vayan con mi siervo Job. Él va a orar por ustedes, que ustedes mejor ni los quiero ver. No hablaron de mí rectamente como mi siervo Job. Y entonces ahí hay mucho que investigar, porque usted y yo también queremos hablar de Dios. Pero ¿qué vamos a decir de Dios? ¿Y cómo lo vamos a decir? En este libro las dos cosas son importantes. No solo hablar de Dios. Mucha gente está hablando de Dios. Incluso sin tener el Espíritu Santo, está hablando de Dios. Pero hablar rectamente de Dios es otra cosa. Capítulo, ¿qué les dije? 36, ¿verdad? De Job, versículo 10. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Eliú está tratando de que Job se deje corregir. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. Estas son palabras que implícitamente están
dando una acusación. Aquí ya dijeron dos cosas ofensivas. Job tiene que ser corregido. ¿Por qué? Porque está torcido. Y luego también Job tiene que convertirse de su iniquidad porque es un inicuo. Eso es entre líneas que le están diciendo. Y hay gente que es hábil para decir mensajes subliminales. Eso, mensajes entre líneas. Están diciendo una cosa, pero realmente lo que quieren dar a entender es otra. Y en el proceso hay gente educada muy abusiva, que con mucha educación ofende. Sí, y los hay. Pues Eliú, ¿qué sigue diciendo en el 11? Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar. O sea, hay una teología de la retribución de los amigos de Job. Uno entiende mejor los mensajes de estos amigos cuando sabe la suma de toda su teología. Ellos tienen una idea central de todo lo que dicen con lo que dicen. La idea central de los amigos de Job es que ellos creen en la retribución en este sentido. Las personas que hacen bien, les tiene que ir bien. Y las personas que hacen mal, les tiene que ir mal. A los malos Dios los castiga y a los buenos Dios los bendice. Esa es la teología de la retribución. Y parece convincente, porque muchas veces uno, pues sí, eso es lógico. Si uno hace el bien, entonces le va a ir bien, Dios lo va a bendecir. Y si uno hace el mal, se lo llevó a la trampa, pues porque uno está sembrando el mal. Y pues ya sabemos que ahí está Gálatas 6, 9, creo que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembre para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembre para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dice, entonces, ¿qué? Si uno siembra lo bueno, fruto bueno. Si uno siembra lo malo, fruto malo. ¿Hace sentido? Sí, pero en la realidad, en la vida, no siempre ocurre así. Hay personas malas. Son unos crueles. Hacen sufrir a las personas. Hay gente cruel en ese, maligna. Y viven bien. Ese es el contraste, ya lo dice el Salmo 73. Lea el Salmo 73 todo y verá cómo ahí el salmista dice, en balde me he guardado limpio. Y yo he sido bueno y he hecho cosas buenas. Y ve, y estos impíos les va bien, risa y risa, lozanos, gordos, galanes y el corazón malo, son malvados estos. Y yo que me he guardado, dice el salmista. Ya se había adelantado ese salmo, si se escribió antes o después de Job. Pero el asunto es que en Job ocurre esto. Los inocentes también sufren. Y no necesariamente porque hayan hecho mal. Gustavo Gutiérrez es un teólogo del sur, creo que es peruano. Escribió un libro que se llama, es una pregunta, ¿por qué sufre el inocente? ¿Por qué sufre el inocente? Y él encuentra que el libro de Job demuestra que la retribución, aunque suena teológicamente correcta, en la realidad no siempre es así. Hay malos que les va bien y hay buenos que les da mal. Es mal. Pero aquí viene que eso es mientras estemos aquí, porque en Dios no hay impunidad. Todo lo que hagamos tendremos que dar cuenta de eso. Sí, pagaremos los elotes que nos comimos, pero si hicimos bien tendremos recompensa. Eso es así termina Eclesiastés, ¿verdad? No hay fin de hacer muchos libros y el fin del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos. No hay fin de hacer muchos libros. No, yo escribí estos 12 capítulos para un libro más. No, ese no es mi fin. Mi fin es El fin del discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala.
O sea, en Dios no hay impunidad. Sin embargo, en la realidad presente hay malvados que están viviendo muy bien, comen bien. Y hay buenas personas inocentes que les está yendo de patada. Pero un día Dios hará cuentas. Ese es el asunto. Y aquí entonces, versículo 15. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará el oído. El sufrimiento tiene también esa virtud. Nos hace oír. Muchas veces nos hacemos los sordos, pero un poco de sufrimiento nos hace detenernos, sentarnos, considerar, reaccionar, reflexionar sobre la vida, sobre nuestros caminos, sobre nuestras decisiones. Ahí está. Ahora, sigamos adelante. Sí, oír. Pero esto que está oyendo y que estos amigos de Job le están diciendo no tiene el propósito de comprender al que sufre como para decirlo, aquí estoy contigo. No vengo para acusarte, no vengo para juzgarte, vengo para acompañarte. Y no se nos olvide, cada vez que haya alguien que vamos a visitar porque está enfermo o porque está sufriendo, no somos jueces, hermanos, para juzgar sus actos. Somos hermanos para sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sí, sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Esa es la ley de Cristo. Eso es Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, la ley del amor. Toda la ley se resume en esto: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sobrellevemos las cargas los unos de los otros. ¿Lo hacen ustedes? ¿Sí? ¿Están apoyando a sus hermanos? Oye, te ruego, te preguntaré y tú me enseñarás. Tal vez este tono con que lo digo no fue el tono con que Job dijo eso en el capítulo 42. Al final, cuando se cierra el libro, ocurre algo. Este capítulo 42 es sorprendente porque y muy necesario, porque nos ayuda a entender toda la trama del libro de Job. ¿Sí? ¿Recuerdan? El inicio, el capítulo 1, un Job rico, exitoso, con una familia bonita, tiene varones, tiene mujeres y los cumpleaños y ellos celebran, pero él como buen padre sacerdotal es el que intercede por su familia, ora por ellos y va y hace sacrificios por aquello de que mis hijos hayan pecado. Eso hace todo padre. Una gran lección desde Job sobre el papel sacerdotal de los padres con nuestros hijos. Y él es el sacerdote de su familia. Así comienza, pero viene las malas noticias, viene la crisis, viene y vienen los amigos y la esposa que le dice: mira, ¿por qué no te mueres? Maldice a Dios y te mueres y deja de estarte apoyando en tu integridad mujer fatua, como una mujer fatua has hablado, dice Job. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y lo malo no? Y en todo esto, Job no pecó. Y sigue, y llegan los amigos y comienzan a abrir la boca. Y Job se siente deprimido, se siente mal, está luchando con su enfermedad, con sus pérdidas, con sus angustias, y estos amigos lo están martirizando más. Y él llega un momento en que dice: ¿por qué nací yo? ¿Por qué no me morí cuando estaba en el vientre de mi madre? Y yo veo una oración tan insolente, unas palabras tan insolentes ante Dios, porque Job siempre estuvo hablando con Dios y reclamó a un árbitro que pudiera mediar entre estos amigos que lo están martirizando y él retiene su integridad. Dios ha dicho que ha sido íntegro y permite en su voluntad permisiva Dios que sufra y uno se pregunta ¿por qué le permite, hombre?
Si ha sido temeroso de Dios, ¿por qué no lo protege, pero le permite a Satanás hacer cosas? Y uno dice, ¿por qué? Pero a la postre, hasta Satanás, cuando el siervo de Dios está realmente metido con Dios, no podrá destruirle, aunque anhele alguna vez morir. Yo siempre que hablo de esta insolencia de Job, de empezar a desear no haber nacido y así digo yo, ay, qué bueno que está eso aquí en la Biblia, porque yo fui tremendamente insolente para hablarle a Dios. Yo a Dios le hablaba, pero yo no oraba, yo a Dios le alegaba con amargura y con dolor de mi corazón. Tú no eres Dios, eres injusto. ¿Por qué mis amigos, más cuando yo tenía, 15 años, mis amigos se fueron a estudiar después de tercero básico a la cabecera y yo me quedé lustrando zapatos y sin oportunidad de estudiar, y yo estaba tan enojado porque yo era abanderado, yo era distinguido, yo tenía buenos punteos y no tenía la oportunidad de estudiar. Un año, 1977, fue un año terrible. Mis amigos se fueron a estudiar y yo me quedé solo, y cuando regresé a las 5 de la mañana de que ellos se fueron en el bus con sus catres y con sus valijas y se fueron a estudiar a la ciudad, yo regresé del parque y los vi, y regresé con mis manos entre la bolsa llorando y diciendo, ¿por qué ellos pueden y yo no? Y me fui directo a alegar con Dios y decirle, Dios, esto es injusto. ¿Por qué y yo miraba que los que tenían posibilidades eran chuecos para estudiar, chambones, dejaban materias, los padres les daban una regañada, yo estuve presente cuando ocurría eso. Y yo dije, si papá y mamá estuvieran, yo les daría honor con mis calificaciones, si tan solo me dieran la oportunidad de estudiar. Y el siguiente año Dios usó a un tío para conseguirme una beca y aquella historia cambió. Y yo ahí no era oír de Dios, no fue un discurso, no fue una predicación, fue Dios actuando en las cosas concretas de la vida. Y me sorprende ahora de viejo que digo, qué abusivo fui con Dios, fui insolente con Dios, pero Dios fue misericordioso que tuvo compasión de mí. Y me oyó y me respondió y me permitió estudiar, y si soy maestro hoy es por la gracia maravillosa de Dios, que usó personas para que yo pudiera abrirme brecha y ser alguien y no quedarme en mi pueblo lustrando o cortando café en las fincas de los ricos y cosas como eso. Job, capítulo 42, versículo 4. Oye, dice Job. Es Job que está hablando. Y el tono es suplicante. No es, oye, no. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Job está hablando con Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este es el texto que para mí hace una comparación entre oír y ver. Ver es mejor que oír. No es lo mismo verla venir que venir con ella. No es lo mismo hablar del sufrimiento de otros que estar en el sufrimiento, en el fuego del sufrimiento. Es fácil, sí, describir, pero no es fácil contar la experiencia y no tener un asomo de lágrimas, de tristeza, cuando uno sufre. Sí, de oídas te había oído. Ver es una necesidad. Necesitamos ver. ¿Recuerdan a Tomás? Les invito. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 25, mis hermanos. Póngame ese texto. Y miren, ¿qué pasó allí? Tomás. Tomás el incrédulo. Y Jesús le dice incrédulo. Pero saben, cuando estudio a fondo quién era Tomás, es largo de decir, pero yo veo en los antecedentes, en el contexto anterior, Tomás andando con Jesús, valiente, vayamos y muramos con él. Cuando
él dijo que iban a ir a Betania y ahí lo están buscando para matar y fue Tomás. Es Tomás el que dice también, hey, ¿dónde está el camino? Muéstranos el camino. Yo soy el camino. Pues eso se lo dijo Tomás, claro que a todos, pero Tomás estaba ahí. Entonces este llega a decir, veamos, 20:25, ¿qué dice? Ahí está. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, metiere mi mano en su costado, no creeré. Este es el mejor ejemplo de una persona así que está oyendo mucho de Dios, viendo incluso, pero a la hora es un incrédulo. Pero él tipifica la necesidad que todos tenemos de ver. Ver, sí, a veces decimos, esos discípulos que vieron a Jesús, no, y Tomás, pobre. Pero nosotros, yo no sé usted, pero yo necesité ver a Dios actuando en la vida de las personas para poder creer. Ahora, para Jesús, este Tomás, que necesitó ver, ¿qué tan mal está a la luz de lo que dijo en el capítulo 3 de este mismo evangelio? Miremos Juan capítulo 3, versículos. ¿Se recuerdan? Capítulo 3, Jesús con Nicodemo. ¿Qué está pasando ahí? Nicodemo es un maestro de Israel que busca a Jesús de noche porque le tiene cheles a los demás del Sanedrín, porque ellos lo quieren matar, pero él tiene otra manera de evaluar lo que está pasando con Jesús y dice, mira maestro, yo creo que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Esas son las palabras de Jesús. ¿Para quién? Para Nicodemo. Mejor leámoslo. Capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Es una palabra deferente. Rabí, respetuoso Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios como maestro. No, pocos. No, el plural no representa muchos ahí. Realmente solo José de Arimatea y él quizá entre los judíos y los discípulos de Jesús, obviamente. Pero aquí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo ya tenía una convicción sobre que Jesús venía de Dios, que no era un impostor, que no era un agrandado que se quería ser Dios, sino que realmente venía de Dios. Pero Jesús le dice, a pesar de esa confesión de dónde viene Jesús, Jesús le pone una exigencia mayor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios tenemos que entender qué es el reino de Dios. El reino de Dios es esta esfera sobrenatural de un Dios que está actuando en un pueblo de carne y hueso que se llama iglesia, y que esta gente que vive en este mundo natural, en donde la mayor parte de gente sabe que la gravedad hace que las cosas caigan, que hace que, la ciencia nos ha enseñado que la ley de Newton, ¿la recuerda? La ley de la inercia, todo cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento y se opone a detenerse, la ley de la fuerza, la ley de la acción y la reacción, asuntos físicos, ¿no? Pero la gente se sabe todas las cosas que son de tipo natural, pero ¿cómo cuesta entender lo sobrenatural? Dios está actuando. Dios que actúa de maneras sobrenaturales, de maneras tan extraordinarias, y que esto de estar en el sufrimiento no es algo que destruye, al contrario, es algo que despierta el oído. El sufrimiento es el que nos obliga
no solo a estar más dependiente de Dios cuando empezamos a sentir esta autosuficiencia que es muy común en nosotros, cuando empezamos a tener éxito, con todas las cosas salen bien, ¿no? Todo está bien, todo va viento en popa, hay dinero, hay salud, hay todo esto, y uno tiende de pronto a alimentar esa autosuficiencia. Y uno sutilmente va dejando de depender de Dios. Y eso es peligroso. Entonces, ciertos sufrimientos tienen la intención de recordarnos que sin Dios nada podemos hacer. Y que si algo somos, si algo tenemos, si algo sabemos, no es por nuestra propia fuerza, es por un Dios maravilloso que quiso hacernos. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Venid, entrad a su presencia, a sus atrios con alabanza. ¿Dónde dice eso? ¿Cómo te llamas? Te voy a dar un chocolate afuera. Salmo 100, me encanta el Salmo 100, porque nos recuerda que no nos hicimos a nosotros mismos, que Dios nos hizo, y si nos hizo, y entonces si yo creo que soy listo, no es por mí, es Dios que me hizo así. Sí, si yo me siento simpático, así moreno, atractivo, como siempre les he dicho, no soy yo, es Dios que me hizo así. Con este perfil de nariz no hay otra, es única. Y la amo tanto porque me sirve. Hay que nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y lo peor es que no podemos entrar en el reino de Dios. Usted y yo estamos dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Se nace de agua y de espíritu. Nacimos en el espíritu cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo hayamos sentido o lo hayamos visto, yo no sé su experiencia, pero yo sí, cuando declaré a Jesucristo como Señor y Salvador, el 23 de noviembre de 1989, a las 9 de la noche, cuando yo estaba de rodillas llorando, confesando que yo llevaba mi vida al abismo y que si Él no tomaba mi timón, yo iba a acabar, a destruir mi vida. Y Él tomó el timón y me levanté de ahí con una convicción, con una tranquilidad. Ay, como que si hubiera tirado una carga de leña. Ustedes nunca cargaron leña, yo sí recuerdo. Y más cuando papá sobre el tercio de leña me puso un chilacayo que pesaba tanto. Qué descanso. Creer en Cristo, confiar en Él, dejar todas las cargas, todas las ansiedades echadas sobre Él. Y Él tiene cuidado de nosotros. De cierto te digo, versículo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu, el nacimiento del Espíritu es invisible, este bautismo en agua es tan visible, testimonio público de nuestra fe, no puede entrar en el reino de Dios. Las dos cosas son necesarias. Mientras haya vida y posibilidad, las personas deben bautizarse en agua. Es una forma de obedecer el mandamiento de Jesús, la gran comisión. Y de hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es parte de la gran comisión. No es un capricho, no es que miren protocolo, un buen pretexto para salir de paseo, los bautizos y pollito y comida y asado y todo eso. No. Lo principal es el paso de obediencia allí. Pero el punto es este: nacer de nuevo. Oír de Dios a través de su palabra nos condujo a la fe. ¿Creyeron esa palabra? Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No se avergüence del evangelio. Hable de su fe. Ventile. Si es que su conversión y su bautizo lo metió usted al baúl de los recuerdos, oiga, esos fueron eventos no estáticos que se quedaron
allá en el pasado. Su conversión y su bautismo son dinámicos, producen salvación. Pablo dijo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo así ocupar? ¿Yo me voy a ocupar? Sí, porque mi conversión es dinámica. Cuando yo comparto la forma en que me convertí al Evangelio, estoy provocando en mis oyentes esto que Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos aquí en Jerusalén, Judea, Samaria, esto es lo último de la tierra. Círculos concéntricos. Doy testimonio en mi familia, en mi comunidad, en mi país, y si me lleva el Señor fuera de mi país, donde yo vaya, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Esto es necesario. Fue ese evento, nacimiento por la fe, que nos introdujo al reino de Dios y su justicia. Necesitamos ver las maravillas de Dios para desear entrar y darnos cuenta que en este mundo natural actúa Dios con poder sobrenatural para que, como Job, hablemos rectamente de Dios. Hablar rectamente de Dios. No solo hablar de Dios, hablar rectamente de Dios. ¿Qué hizo Dios con su vida? ¿Cuándo se convirtió al Evangelio? ¿Cuándo decidió bautizarse en agua y dar testimonio público de su fe? Cuénteselo a sus seres queridos, cuénteselo a sus amigos, cuénteselo a sus compañeros estudiantes, saque plática, ya hable menos de pisto, hable más de Cristo. Me salió un verso y sin mucho esfuerzo. Dios bendiga su palabra y que podamos oír de Dios, verlo actuar en nuestra vida y enseguida correr a hablar de Él, porque esto es lo recto delante de Dios. Sí, por eso Job terminó mejor que antes. Antes era siervo, sacerdote de sus hijos. Allá al final es sacerdote de la comunidad de los viejos. Hay promoción ahí. El sufrimiento no destruye, promueve y prepara a sus hijos. Señor, bendiga su palabra y gracias.